Hola, ¿qué tal? Les saluda Isabel Cuervo y hoy vengo a contarles lo siguiente. Bueno, Petro anuncia meses de tormenta, pide articulación policial militar de Latinoamérica y un alineamiento con China comunista, tal y como lo has escuchado. Quiere lanzar a Latinoamérica al precipicio, sí, para no irse solo, podría decirse, para acertar. Bueno, Gustavo Petro, como ven en pantalla, el antilíder sideral, llegó a Honduras para asumir la presidencia del bloque de destrucción de países CELAC. Allí dijo que propondrá a la CELAC actuar en bloque y unirse a China. Sí, cómo no, a China comunista de Xi Jinping, en donde no hay propiedad privada, en donde las libertades individuales tienen que pasar por el Partido Comunista Chino para su aprobación. Algo increíble para una cabeza como la de Gustavo Petro. Esto lo dijo en respuesta a los aranceles, pues propuestos y lanzados en las últimas horas, en los últimos días por Donald Trump desde los Estados Unidos. Por eso van a existir unas reuniones entre la CELAC y China en mayo. Escuchen bien lo que dijo el mandatario sideral. Bueno, presidente, el objetivo aquí en Honduras en la reunión de la CELAC. Pues asumir la presidencia por parte de Colombia. Eh, Acordamos con Uruguay, que es el país que sigue dentro de unos 2 años, un año, la presidencia. No sabe, no está muy decidido si es un año o 2 años. Es que cuando le dan presidencias no quiere soltar. No está muy seguro. Trabajar conjuntamente durante estos 2 años en unos 2 años, volvió a decir. Ay. proyectos concretos que garanticen realmente la integración latinoamericana y dejemos los discursos y la retórica a un lado. Discursos y retórica que le encantan, pero si son de los otros, ya no es tan buena la retórica. Esos proyectos tienen que ver con la integración energética, la red eléctrica americana. Red Eléctrica Americana. Ojo con lo que sigue. Miren cómo la va a consolidar. Desde Alaska hasta la Patagonia y sus energías limpias, tiene que ver con la consolidación de una agencia para la producción de medicinas esenciales que nos libere en tiempos de pandemias. Agencia de Consolidación de Medicinas que nos liberen en tiempos de pandemias. Ojo con esta declaración, porque esto, aunque usted no se haya dado cuenta, tal vez viene avanzando desde el bloque más corrupto de la izquierda unida latinoamericana. Sí, la misma que ha llevado a sus países a una destrucción total. Léase el Brasil de Lula da Silva, léase la Venezuela chavista narco madurista, léase todos estos países, por ejemplo, muy bien regentados como la Nicaragua de los Ortega. Ojo, por ahí es que se les ocurren estas ideitas. De una dependencia que causó demasiados muertos en América Latina en el COVID-19. Lo mismo que una coordinación alrededor de temas que tienen que ver con la carrera espacial y con la inteligencia artificial y la. ¿Cómo fue? Carrera espacial, inteligencia artificial en Latinoamérica con la CELAC, pero si no pueden ni siquiera administrar sus propios países. Matemática cuántica. Y la matemática cuántica, ¿cómo fue esto? Bueno, más bien el periodista allí presente se fue por esta otra pregunta. Escuchen bien. Presidente, una última. ¿Qué propuesta trae usted sobre las decisiones que se están tomando desde el norte y que afectan a la economía mundial y sobre todo la latinoamericana? Primero, actuar en bloque. Y segundo, abrirnos al mundo. Por eso van a existir unas reuniones entre la CELAC, la Unión Europea, en noviembre, entre la CELAC y China, este mes de mayo, entre la CELAC y África, y entre la CELAC y los países del Golfo en fechas posteriores.
Bueno, ya oyeron bien ustedes esta última declaración. Ojo, por eso van a existir unas reuniones entre CELAC y China en mayo, con la Unión Europea en noviembre, África y los países del Golfo en fechas posteriores. Mientras Petro juega al líder regional latinoamericano y provoca a su principal socio comercial, que es Estados Unidos, lo que significa hambre y miseria, más hambre y miseria para los colombianos. Bueno, se viene una ofensiva comercial que puede golpear aún más duro esas exportaciones colombianas, por supuesto, porque está haciéndole ojitos a la China de Xi Jinping, está dándose la manito y está diciéndole a Latinoamérica ahora ya sentado en esa presidencia pro tempore de la CELAC, unámonos, unámonos en bloque en contra de los Estados Unidos y vamos a abrazarnos con la China de Xi Jinping. ¿Esto qué significa? Bueno, significa un tambaleo inmenso para Latinoamérica y dice él que vienen meses de tormenta, sin duda, pero la tormenta no se va a desencadenar lastimosamente desde donde este desquiciado quiere, ni va a ir hacia donde este desquiciado le provoca. Porque ya ha puesto, por supuesto, en jaque acuerdos claves de subsistencia económica en Colombia, en comercio con los Estados Unidos de América, principal socio comercial no solo de Colombia, sino de todos los países colombianos. ¿Qué quiere decir socio comercial? Que Estados Unidos y el consumismo estadounidense es quien compra la mayoría de productos del resto de países del mundo entero. El costo de la irresponsabilidad política y el desquicio mental psicotrópico de este personaje lo sentirá aún peor el pueblo colombiano y cuidado no otros países de Latinoamérica a donde los quiere conducir. Miren ustedes qué interesante esta, este artículo, porque así titulan Los camaradas desde el otro lado del Atlántico, del país, desde la España tomada de Sánchez, tan próspera como los países de la CELAC hoy en día. Sí, porque es que así funcionan estos antilíderes. Titulan Sheinbaum, Lula y Petro buscan una mayor unión latinoamericana en una CELAC marcada por la guerra comercial de Trump. La cumbre celebrada en Honduras con 11 presidentes converge en una consigna común. Ojo, la consigna, fortalecer la colaboración frente a los aranceles y presiones migratorias ordenadas por Estados Unidos. Y ahí ven a los dos camaradas, Lula da Silva, que es, pues, por supuesto, todos sabemos el gran traidor del obrero brasileño, el gran traidor de los sindicatos, que en otrora fuera su líder, pero en cuanto llegó a las mieles del poder y el abuso de poder, pues ya sabemos todo lo que ha sucedido en cuanto a desfalco, en cuanto a corrupción perfectamente articulada por parte de la camarada Sheinbaum, colaboradora de vieja data del M19 de Petro, desde tierra mexicana, siempre dándole la mano a este grupo narcoterrorista y criminal. Bueno, hay que decirlo, está bajo un comportamiento un poco más medido, más inteligente, más estratégico. Así se está moviendo Sheinbaum, pero por supuesto que tiene sus lineamientos muy claros, marcados muy, muy, muy bien en la izquierda, no solo latinoamericana, sino también ahora transnacional con la China comunista, de todos estos ultradestructores de Latinoamérica. Pero el presidente pro tempore del desgobierno del chasco dice, serán meses de tormenta. Les voy a citar para que no tengan que escucharlo en su babosería
eterna porque él piensa que siempre tiene mucho tiempo, pero observen en las imágenes que le traigo el comportamiento de su comitiva. Petro dice, estamos en peligro y estando en peligro no podemos salir cada uno por su lado con un sálvese quien pueda. Eso aprendí de Simón Bolívar. Sí, a los Chávez chavistas siguen citando a Bolívar, el gran emancipador de ciudades y pueblos. Eso dice justamente el destructor de la emancipación, de la soberanía de Colombia. Petro, el abocado, el entregado y financiado por el narcoterrorismo, se atreve a nombrar de esta manera a Simón Bolívar. Bueno, también lo hizo Chávez, también lo hace Maduro, también lo hace Diosdado. En fin, ellos son muy bolivarianos. Y luego, por supuesto, que aboca por otras represiones estructuradas. Hay que ayudar a Haití, la primera tierra libertaria, a Cuba y Venezuela. La juventud venezolana, ojo con lo que dice, no es el Tren de Aragua, sus amigos. Ayudar a Panamá y su soberanía, porque lo dice un colombiano. Cierro comillas, eso es lo que dijo Gustavo Petro allí en esa mesa de la CELAC, ya como presidente pro tempore. Pidió ayudar a Haití, pidió ayudar a Cuba y Venezuela, las dictaduras, por supuesto, no a los pueblos, a los dictadores narcoterroristas, dictadores igual que a quien ven ustedes en pantalla. Entonces, también, pues por supuesto, se aventó a decir que la juventud venezolana no es el Tren de Aragua, pero el Tren de Aragua son sus amigos y eso le quedó claro a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El presidente Mulino de Panamá, cuando lo nombró porque había que ayudar a Panamá y su soberanía, pues seguro que brincó y dijo, no, 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 Petro, deje así, no se me junte, que me da sombra. Superación de conflicto, de profundización democrática y pacífica y de integración como proyectos específicos. La Unión Europea se juntó alrededor del carbón. Bueno, y ahí continúa hablando, pues, por supuesto, en su mejor expresión sofista de paz, una paz que no solamente no existe en Colombia, sino que él ayuda a destruir. Luego se refirió a la Comunidad Europea y pues ya ven ustedes, le lanza ese abracito a todos los rojos rojitos de la Europa que está tomada literalmente justamente por ese pensamiento rojo comunista y también genuflexos a esa China de Xi Jinping, con quien ahora en gran idiota Gustavo Petro le propone a Latinoamérica unirse en bloque. Deberíamos conformar un grupo de trabajo para una articulación, ojo, policial y militar de América Latina y el Caribe. El mundo de hoy lo demandan. Palabras de Gustavo Petro en esa mesa que lanzó pues hace tan solo unas horas atrás, poniendo yo especial atención a esta frase que quisiera que ustedes también remarcaran y no olvidaran. Así que escuchen bien ese momento. Nosotros deberíamos tener un grupo de trabajo para una articulación militar y policial de América Latina y el Caribe. Creo que el mundo de hoy lo demanda. Creo que la lucha contra mafias diversas y crimen organizado a escala multinacional lo demanda. Y creo que las circunstancias de crisis climática, de desastre humano, cada vez más intenso y permanente, lo demanda. Muy grave esta aseveración porque esto no se va a quedar allí a articular la policía y los militares bajo el mando narcofinanciado. Es uno de sus objetivos. Lo he dicho desde hace años atrás y por supuesto que esto representa un peligro en términos de idea lanzada al bloque de la CELAC. Ojo, ojo, Occidente. Pero, ¿cómo lo van a hacer si no saben ni siquiera la agenda que cuadran? Hasta en fechas difiere con su mini canciller despistada, desarticulada,
perdida, no preparada para un escenario pues político global. Miren ustedes que no solamente se caracteriza por su despiste, mírenla allí al fondo el comportamiento. Esta es la canciller de Colombia. Esto es lo que este personaje pudo nombrar. ¿Por qué? Bueno, porque todos sabemos esa carrera maratónica que ha pasado por todas las posiciones de principal poder en el gabinete de Petro, porque bueno, desde esas carteritas salen y entran verdades ocultas, muchas de ellas en la cabeza de esta despelucada. Bueno, pero fíjense ustedes, es que aquí no para todo, no saben ni la agenda que cuadran, le decía, porque hasta en fechas difieren y a Petro le tocó incluso corregir a su queridísima y, por supuesto, ultra protegida Sarabia. Miren aquí cómo desde el foro de la CELAC en video de la Cancillería que está en cabeza de la despelucada Sarabia, dicen lo siguiente. Jefes de Estado estarán acompañados del presidente Petro y esperamos empezar un plan de trabajo donde podamos organizar y podamos construir cuáles son los intereses de la región para poder relacionarnos con China. Hoy es una de las potencias económicas. Tenemos fecha, será el 9 y 10 de noviembre en nuestro país, en una ciudad. Básicamente lo que está diciendo aquí esta mujer es que el Foro CELAC China se realizará el 9 y 10 de noviembre en Colombia, según anuncia allí la canciller Laura Sarabia desde Honduras. Tenemos fecha, será el 9 y 10 de noviembre en nuestro país, en una ciudad caribeña. En una ciudad caribeña, pero posteriormente el mismo Petro, su jefe, a quien le carga la carterita, bueno, dijo, no, el Foro CELAC China se realizará el 13 de mayo, no 9 y 10 de noviembre, como lo anunció desde Honduras en vivo y en directo la mini canciller despeinada Laura Sarabia. Bueno, sí, allí esto es lo que ocurre, pero fíjense ustedes la gravedad del asunto, no coinciden ni siquiera en las agendas que van anunciando por los medios de comunicación. Petro la corrige, está muy perdida, siempre ha estado perdida, no tiene la capacidad profesional para ninguno de los cargos que ha sido nombrada, pero es que tampoco la cabeza que se ha tomado el Palacio de Nariño tiene ninguna capacidad, entonces no es de extrañar. Esa es la destreza con que la canciller opera y con que la canciller pues se dirige a los medios y al país. Escuchen bien ustedes a partir de este minuto lo siguiente. Y estarán invitados los países de la Troika, en el cual los jefes de Estado estarán acompañados del presidente Petro. De la troika. ¿Y qué es la troika? ¿Pero qué está hablando esta mujer? La troika, mis estimados amigos, es una palabra de origen ruso. Sí, estalinista, trotskista, leninista, comunista. Y esperamos empezar. Sí, efectivamente, la cuna comunista. Sus inspiradores, guías, luz y faro. Eso es lo que es la troika. Proviene troika de una palabra de origen ruso. La palabra troika se emplea en el lenguaje político con el sentido de equipo dirigente o con labores de representación integrado por 3 miembros. En la antigua Unión Soviética, equipo político dirigente, formado entonces por el presidente de la República, el jefe de gobierno y el secretariado general del Partido Comunista. ¿Necesitas más claridad? Yo creo que está más que claro hacia dónde es que está totalmente dirigido el corazón de la CELAC. Escuchen ustedes
para que no se equivoquen. Construir cuáles son los intereses. Jefes de Estado estarán acompañados del presidente Petro y esperamos empezar un plan de trabajo donde podamos organizar y podamos construir cuáles son los intereses de la región para poder relacionarnos con China. Hoy es una de las potencias económicas, sociales y políticas más grandes del mundo, y creo que eso no podemos desecharlo. Y como lo decía el vicecanciller, esto no quiere decir que por acercarnos a uno nos estemos alejando de otros. Al contrario, es mirar cómo podemos desde América Latina tener visiones a todos los lados, buscando siempre el interés general de nuestros países. Es mirar cómo la troika puede tener intereses comunes con China y con los Estados Unidos de Donald Trump. Creo que están más que perdidos. En el cual los jefes de Estado y estarán invitados los países de la troika, en el cual los jefes... Bueno, la troika, ya saben ustedes cómo se maneja y cómo se cuece pues la CELAC. Así es como se cuece desde la troika, para que les queden bien claro. Pero Colombia, súper bien representado en este pulso de economía y geopolítica global. Miren ustedes esta fotografía, no se la pierdan. Analicen bien esta imagen porque sin duda no quieren perder detalles y se las explico. Miren bien aquí la expresión de dominio de la Cancillería colombiana, que la ven al fondo a Sarabia y el equipo de otros dos perdidos y despeinados colombianos, y enfrente de ellos, incluso aquí en primer plano, a mano izquierda, otro chino. Literalmente este es el equipo chino que ha ido a esta reunión de la CELAC con interés de seguir avanzando, por supuesto, en la apropiación de Latinoamérica, con interés de seguir avanzando en ese imperialismo chino, apoderándose de todos los recursos económicos y funcionales de los países de Occidente. Miren bien aquí la expresión de dominio de todos estos personajes que representan a Colombia, de la comitiva colombiana en reunión con la comitiva china. Ni una libreta en mano. Los chinos anotando, haciendo cuentas, cuadrando números, y ellos, bueno, en las nubes más perdidos, y no mejor dicho, como si les estuvieran hablando en chino. Y efectivamente, mandarín no saben, pero bueno, todos los dignatarios destinados a representación de países en el extranjero, particularmente, bueno, por lo menos dominan uno o dos idiomas. Parece que este no es el caso. Esto es luego de la cumbre de cancilleres CELAC 2025, en donde Laura Sarabia se reunió con el representante especial de gobierno chino para asuntos latinoamericanos. ¿Quién? Qiu Xiaoqi es el que está allí al lado con libretica en mano, mirando bien, bueno, ¿cómo vamos a hacer con este paisito que se llama Colombia? Hay que seguir avanzando. Ya en Venezuela estamos bien avanzados y tenemos otros países ya tomados la infraestructura, en donde nos deben particularmente, por ejemplo, todos sus, todos la construcción de sus líneas de metro, nos deben la construcción de gran infraestructura hídrica, nos deben, bueno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque van prestando dinero a millones, dinero que por supuesto va a unos intereses muy rentables, a tal punto que esos países van quedando en deuda eterna, en deuda perenne con esa China que regenta el Partido Comunista Chino. ¿Y eso qué significa? Una deuda perpetua al estilo de la planteada y propuesta por George Soros desde 2020. Sí, qué parecida la idea, ¿verdad? ¿Será que la están ejecutando? Dímelo tú. Durante ese encuentro se confirmó que la cumbre CELAC China se realizará el 13 de mayo en Beijing,
y que el narcopresidente Petro asistirá junto a la troika de la CELAC. Pero mientras Petro juega a presidente del bloque de empobrecedores profesionales de países de la CELAC, hasta los indígenas, miren qué curioso, esto me pareció supremamente curioso porque ahora están en pelea. Hasta los indígenas colombianos, siempre utilizados por la Colombia inhumana de Petro, le mandaban este mensaje. Sí, la misma Minga. Y le dicen, hoy 9 de abril, en el Día de las Víctimas, el movimiento indígena colombiano exige al gobierno del cambio el cumplimiento de sus compromisos con los pueblos indígenas. Sí, a los que usa por los derechos, la autonomía y la vida de nuestros territorios. ¿Cuáles? Los que bombardea el narcoterrorismo al que pertenece el ocupante del Palacio de Nariño. Sí, la respuesta es sí. Tras décadas de lucha, seguimos apostándole al diálogo y la transformación estructural que garantice salud, educación, territorio y autonomía. Pero bastante se han prestado desde la Minga para que lo que está sucediendo en Colombia siga sucediendo. Entonces, pues ahora yo creo que tendrán que ir a pedirle estas exigencias a otro lado y a otras personas. En resumen, Gustavo Petro pues no pudo con Bogotá, la dejó enterrada en basura, la dejó en desfalco, en caos, no pudo con el país, va igual o peor que lo que hizo con Bogotá. No pudo ni con su casa, porque hasta el Alcocer se le fue a vivir, es así, bien sabroso, pero bien lejos. Y viene ahora a intentar seguir engañando con discursos cuánticos a toda Latinoamérica. Por favor, ya casi llega 2026 y la casta política colombiana sigue desorganizada. Así que creo que vale la pena dejar por aquí este recorderis en imágenes. Gustavo Petro, miembro del grupo terrorista M-19 dedicado al secuestro, torturas, masacres y gestor del ataque al Palacio de Justicia de Colombia en 1985, en archivo de incluso el órgano de desinformación Univisión. Escuchen. Gustavo Petro, exmiembro del desaparecido movimiento guerrillero M-19. Fidel Castro ayudó al M-19 en muchas de sus intervenciones en Colombia. E incluso, hay que decirlo, en Cuba se entrenaron tropas del M-19 que separó el gobierno cubano del gobierno colombiano, se rompieron las relaciones. La participación de Castro en el conflicto armado colombiano se evidenció en Gustavo Petro. Bueno, para los que siguen creyendo que Cuba es una islita que nada tiene que ver con los destinos de Latinoamérica hoy y que Petro es un progresista que nada tuvo que ver jamás con los movimientos narcoterroristas. Bueno, ahí está para que se vayan ilustrando nuevamente desde FECODE y las nuevas generaciones. Siempre son buenos los recorderis. En resumen, este mismo Petro es quien quiere conducir a Latinoamérica al despeñadero para no irse él solo por el despeñadero. Este mismo Petro les propone alinearse con el imperialismo chino y retar al imperio estadounidense. Este mismo Petro del narcoterrorista M-19 augura meses de tormenta y pide articulación policial militar en Latinoamérica. Buscará también con la brillantez que lo caracteriza una deuda perpetua con China, tal como lo propuso Soros. Veremos cuántos líderes latinoamericanos le siguen su basofia y cuántos saben sumar y restar. Soy Isabel Cuervo, tu periodista de investigación, análisis y opinión. Gracias por seguirme a tu propio riesgo. Hasta la próxima. Bye bye.